Bienvenido a esta sesión del método Aneura para sanar el sentimiento de vergüenza constante e inferioridad, y dejar grabado permanentemente en tu interior tu verdadero valor esencial en el mundo y el conjunto del universo. Aquí vamos a activar el poder de la visualización intencionada, la respiración profunda, la autosugestión guiada y la vibración de ondas. Al unirse, sintonizan la frecuencia creadora que modela tu realidad interior. Toma ahora la posición más cómoda para ti, sentado o recostado, y comienza a respirar lenta y profundamente, permitiendo que cada inhalación abra espacio en tu pecho y cada exhalación suelte el peso de la vergüenza. Desde este instante, cada palabra que escuches no es solo un mensaje, es una vivencia que estás creando. Debes verte, sentirte y experimentarte viviendo cada frase en primera persona, como si ya habitaras una identidad segura, suficiente y digna. Deja que la visualización dibuje una imagen viva. Te miras con suavidad, con la cabeza erguida, el corazón disponible. Notas cómo esa imagen vibra en todo tu cuerpo, como una ola cálida que recorre tus músculos, tu piel y tu voz interior. La respiración profunda, la autosugestión guiada y la vibración de ondas trabajan juntas para anclar esta nueva información a nivel celular, neuronal, energético y cuántico, reprogramando desde la calma tu subconsciente. Recuerda, si durante la experiencia te duermes, no pasa nada. Siempre asegúrate que antes que quedarte dormido, estés respirando profundamente, relajado y envuelto en las imágenes de la visualización, la autosugestión y la vibración de ondas, para que tu cuerpo continúe integrando la información recibida en profundidad. Es esencial que sigas estas indicaciones con atención plena. Si no visualizas, si no respiras con profundidad, si no permites que tu cuerpo vibre con cada palabra, esta sesión no podrá desplegar su efecto transformador. Si lo necesitas, detén aquí el audio y repite esta introducción antes de continuar. Cuando sientas tu presencia anclada y tu respiración como un puente seguro hacia tu valor, comenzamos. Declaro con el corazón abierto que hoy permito que la vergüenza se convierta en comprensión amorosa, que la sensación de inferioridad se transforme en raíz de fortaleza. Que mi historia se honre sin castigos y que mi presencia tenga permiso total para ocupar su espacio sin miedo y sin reservas. Rompo de una vez por todas el silencio que me encogía, enciendo mi voz con valentía y afirmo con firmeza que soy suficiente ya, ahora, sin condiciones, sin pruebas extras, sin disculpas por existir, sin pactos con la pequeñez que intentaron atarme al pasado. Agradezco profundamente que mi vida me haya dado inteligencia emocional para distinguir entre mis errores y mi identidad, porque mis acciones pueden cambiar y mejorarse, mientras que mi valor es inherente, inviolable y esencialmente luminoso. Cada día me doy cuenta de que la vergüenza quería protegerme de la crítica ajena, y con respeto le agradezco su intención, a la vez que elijo métodos más amorosos y eficaces para cuidarme, como la compasión, los límites y la honestidad serena. La vida me muestra que no necesito ocultar mis manos temblorosas ni disfrazar mis ideas, porque el mundo no requiere una versión perfecta de mí, sino mi presencia real, dispuesta a aprender, a reparar y a crear belleza desde lo auténtico. Siento en cada parte de mí que la inferioridad es solo una narración antigua que no me pertenece, un guión heredado que puedo reescribir con tinta clara, y decido ser el autor consciente de mi relato, capítulo por capítulo, respiración por respiración. Hoy elijo ponerme del lado de mi dignidad, sostener mi espalda erguida, relajar los hombros, soltar la mandíbula y permitir que mi cuerpo recuerde que es seguro habitarse sin pedir permiso, porque mi existencia es bienvenida aquí y ahora. Reconozco con humildad las voces internas que me comparan y me juzgan, y me acerco a ellas con la ternura de un amigo sabio, para enseñarles un nuevo idioma en el que la bondad y la firmeza conviven con claridad.
responsabilidad y amor propio. Ya no cargo con la ilusión de que la perfección me hará merecedor de amor. Mis manos sueltan ese peso y abren espacio para la excelencia humana que abraza la vulnerabilidad, la enmienda amable y la perseverancia realista que crece a su propio ritmo. Decido tomar mi poder personal sin agresión ni prisa, poniendo límites a lo que me hiere y manteniendo el corazón abierto a lo que me nutre, porque mi valor no se negocia y mi paz es una prioridad inaplazable. Confío plenamente en mi capacidad para sanar patrones antiguos, y aunque a veces me visite el rubor y el impulso de esconderme, me quedo conmigo con paciencia, respiro hondo, nombro lo que siento y elijo permanecer presente, sin abandonarme. Comprendo que la vergüenza florece en la oscuridad del secreto, por eso traigo luz a mis experiencias, hablo conmigo con franqueza. Comparto con personas seguras y dejo que el aire fresco de la verdad deshaga el moho del silencio. Sé que merezco ocupar espacio sin minimizar mis logros, sin disculpar mis dones, sin pedir permiso para brillar con calma, y mi brillo no aplasta a nadie, solo ilumina el camino que puedo ofrecer con humildad. Abrazo a mi yo más pequeño, a ese niño que aprendió a encogerse para no molestar. Lo tomo de la mano con infinita dulzura y le susurro que ahora tiene un adulto interno fuerte que lo protege, lo honra y lo acompaña. Sostengo una mirada compasiva hacia mis recuerdos, y cuando surgen escenas de humillación o miedo, apoyo mi pecho con mis manos, respiro con profundidad y envío mensajes de seguridad a mi sistema nervioso, permitiendo que el cuerpo sepa que el peligro ya pasó. Protejo con convicción mi mente de comparaciones injustas, y cada vez que me sorprendo colocándome último por hábito, recalibro mi perspectiva, recuerdo mis talentos y doy un paso al frente con humildad y decisión. Integro mis partes más temerosas sin expulsarlas, porque todas guardan información valiosa, y desde la integración crezco sólido, sin fisuras, con raíces vivas que me sostienen cuando el viento del juicio ajeno intenta moverme. Nombro con transparencia mis necesidades, y cada vez que digo lo que es importante para mí, mi autoestima se fortalece, mis vínculos se vuelven más honestos y mi cuerpo descansa en la coherencia que siempre estuvo esperando. Respiro hondo cuando la vergüenza aparece, y la acompaño con una conciencia amable que dice: aquí estoy, te veo, gracias por lo que intentas hacer por mí, ahora me haré cargo con respeto. Y juntos cruzaremos este momento con calma. Me trato con la misma consideración que ofrezco a quienes amo, y no permito que la voz interna sea más dura conmigo que cualquier otra voz externa, porque he decidido convertirme en mi propia fuente de amparo y sostén. Invito a mi mente a recordar que mis cualidades no desaparecen cuando me equivoco, permanecen conmigo como un patrimonio estable, y mis errores son apenas señales de ajuste, no veredictos sobre mi identidad. Me veo con ojos limpios, y donde antes pensaba soy menos, ahora reconozco áreas para aprender, espacios para crecer, oportunidades para practicar, rutas para explorar con curiosidad y sin dramatismos, sabiendo que mi valor no está en juego. Me escucho de verdad cuando surge el impulso de esconderme, interpreto ese mensaje como la necesidad de cuidados adicionales, y me los doy con generosidad. Porque el autocuidado responsable es la herramienta que me devuelve a mi centro. Me honro al recibir elogios sin rebajarlos, dejo que las palabras amorosas se asienten en mi pecho y en mi vientre, y permito que mi sistema aprenda a tolerar el bienestar de ser reconocido por lo que soy y lo que aporto. Me libero de la creencia de que debo ganarme el derecho a estar, y afirmo que ya lo tengo por nacimiento, por humanidad, por existencia, por la simple verdad de que la vida decidió expresarse en mí. Contemplo mi historia con gratitud por los maestros inesperados, porque incluso quienes me avergonzaron me mostraron los límites que hoy coloco, y gracias a ello ahora elijo entornos donde la dignidad sea el idioma compartido. Permito que mi cuerpo recuerde la postura de la dignidad, alineo mi columna, suavizo la frente,
abro el pecho sin forzar, conecto los pies con el suelo y dejo que la presencia se vuelva un hogar seguro. Transformo el hábito de la autoexigencia en disciplina amorosa, una disciplina que escucha, ajusta, descansa y vuelve, que celebra los avances, que corrige con respeto y que jamás confunde el valor con el rendimiento. Equilibro mis expectativas con la realidad del proceso y me regalo paciencia cuando camino despacio, porque el ritmo que integra es mejor que la velocidad que fragmenta, y yo elijo construir una base estable para mi paz. Disuelvo con amabilidad los pactos que hice con la invisibilidad, y me doy permiso para ser visto en mi luz y en mi sombra, sin dramatizar mis luces ni demonizar mis sombras, simplemente humano, genuino y presente. Dejo de huir de las conversaciones necesarias, y con respeto me presento, marco límites, pido reparaciones y ofrezco disculpas cuando corresponde, sabiendo que la madurez se fortalece con cada acto de autenticidad responsable. Asumo la responsabilidad de mis elecciones con serenidad, y al hacerlo me libero de culpas vagas que no me ayudan, distingo la culpa útil que invita a reparar de la vergüenza tóxica que me condena, y escojo la vía de la reparación consciente. Aprendo a hablarme con un tono que me construya, y aunque la costumbre a veces me acerque frases severas, corrijo el rumbo y vuelvo a la bondad firme, porque mi lenguaje interno es el molde donde se asienta mi autoestima. Recuerdo con convicción que nadie es superior a nadie, que todos somos aprendices en caminos distintos, y me relaciono desde la horizontalidad de la dignidad compartida, donde mi voz y la tuya valen por igual. Celebro mis avances sin restarles mérito con comparaciones, y cuando otros brillan, mi corazón se alegra, porque su luz no disminuye la mía, me inspira, me enseña, y nos confirma que hay espacio para todos. Cultivo relaciones que honran mi humanidad compleja, vínculos donde puedo reír y llorar sin miedo al juicio definitivo, espacios de escucha y colaboración donde la vulnerabilidad se convierte en puente y no en arma. Practico diariamente microactos de valentía, como mirar a los ojos con serenidad, sostener la palabra cuando tiembla, decir gracias y por favor desde un lugar de igualdad, y quedarme presente cuando antes huía. Entreno mi mente para detectar el pensamiento de inferioridad, y cuando lo encuentro lo desafío con evidencia amorosa, recordando mis esfuerzos, mis logros, mi capacidad de aprendizaje, mis valores y la nobleza de mis intenciones. Merezco oportunidades que antes no me atrevía a aceptar, y doy pasos hacia ellas con respeto por mis ritmos, sin sabotearme con excusas del pasado, porque hoy confío en mí lo suficiente como para intentarlo de nuevo. Ofrezco a mi cuerpo descanso de los disfraces, y me presento tal como soy, con mi risa particular, mi forma de hablar, mi estilo propio, sin pedir perdón por mi autenticidad, porque la autenticidad es mi sello más bello. Evito ambientes que se alimentan de la humillación, y no me quedo donde mi dignidad sea moneda de cambio, pues he aprendido que el respeto por mí mismo no es negociable y que el amor sano jamás exige mi invisibilidad. Cierro la puerta a la crítica destructiva que pretende definirme, y abro ventanas a la retroalimentación honesta que desea mi crecimiento, aprendiendo a distinguir ambas con buen criterio y coraje para elegir lo que me nutre. Abro mi corazón a la posibilidad de creer en grande sobre mí, y esa fe no se basa en fantasías, sino en el reconocimiento realista de mi capacidad de cuidarme, de aprender, de persistir y de reparar con nobleza. Camino con paso firme hacia espacios donde puedo aportar, y me entrego a proyectos que me retan sin anularme, que me invitan a crecer sin humillarme, que me proponen excelencia con humanidad. Descanso cada vez que mi sistema se satura, desactivo la urgencia que alimenta la vergüenza y elijo el sosiego que actualiza mi claridad, porque cuando descanso, la sabiduría vuelve a colocarse en su sitio. Valoro la vulnerabilidad como camino de encuentro, y al compartir mis miedos con personas seguras, me libero del peso que se multiplica en la soledad,
recordando que la vergüenza se encoge cuando se nombra con amor. Recupero el placer de ser principiante, honro el aprendizaje desde cero sin vergüenza, celebro mis primeros pasos, mis intentos torpes y mis avances tangibles, porque cada comienzo sincero es una victoria sobre el miedo. Reclamo con coraje el derecho a equivocarme sin perder mi dignidad, y desde esa base experimento, ensayo, corrijo, mejoro y creo, sostenido por la certeza de que mi identidad no depende del resultado. Ilumino con comprensión los momentos en que me comparo con ideales imposibles, y vuelvo la mirada a mi proceso real, donde ya hay belleza, progreso y semillas de grandeza cultivadas con constancia amorosa. Imagino con detalle el yo que habita sin vergüenza, lo visualizo confiado, ético, compasivo y valiente, y me convierto en él con pequeñas decisiones repetidas, con hábitos que reafirman mi dignidad día tras día. Siento que mi voz merece ser escuchada sin que yo me justifique de antemano, y cuando hablo, lo hago con calma, con respeto, con la fuerza serena de quien sabe que su presencia tiene valor. Percibo el alivio que llega cuando dejo de defenderme de un juicio inexistente, y uso esa energía liberada para crear, para amar, para aprender, para servir, para disfrutar de mi vida sin pedir permiso a la culpa. Habito mis emociones con curiosidad compasiva, y cuando la vergüenza me visita, me pregunto qué necesita ser reconocido, qué límite pide ser puesto, qué cuidado reclama mi cuerpo, y me lo doy sin demora. Atiendo mi diálogo interno en los momentos difíciles, y en lugar de llamarme nombres duros, me hablo como a un aliado, ofreciendo guía, aliento y estructura, porque el respeto propio es mi nueva normalidad. Me vuelvo confiable para mí mismo manteniendo las promesas que me hago, y si alguna vez fallo, reparo con diligencia y bondad, sin latigazos, porque la mejora continua se sostiene en la misericordia con uno mismo. Me presento en los espacios con la frente en alto, reconociendo mis capacidades y mis límites, dispuesto a aprender de otros sin sentirme menos, porque la humildad auténtica nunca se confunde con inferioridad. Me abro a la posibilidad de recibir, y cuando la vida me ofrece apoyo, no lo rechazo por creer que no lo merezco, sino que lo acepto con gratitud, sabiendo que dar y recibir son parte del mismo flujo. Me sostengo en mis valores cuando aparece la crítica injusta, y en lugar de encogerme, ofrezco claridad, pido respeto y mantengo mi dignidad, recordando que mi grandeza no necesita espectáculo, solo coherencia. Agradezco los recordatorios cotidianos de mi valía, como el sol que me calienta, el aire que entra fácil, la risa compartida, el trabajo bien hecho, las manos que se encuentran, las palabras que sanan y la quietud que me centra. Cada día reconozco que mi sensibilidad es un don y no una vergüenza, porque gracias a ella percibo matices, conecto con otros y cuido con delicadeza, y aprendo a usarla con límites claros que me preservan. La vida me enseña que la vergüenza alimenta la invisibilidad y la honestidad alimenta la libertad. Por eso mi compromiso es sencillo y profundo, decir la verdad con amor y actuar con respeto por mí y por los demás. Siento en mi pecho una fuerza nueva cuando digo no donde antes decía sí por miedo, y ese no se convierte en un sí a mi paz, a mi tiempo, a mis prioridades, a mi integridad, a la claridad que me dignifica. Hoy reconozco que no soy mi pasado, no soy mis etiquetas, no soy las opiniones ajenas, no soy mis momentos torpes, soy un ser en crecimiento que merece apoyo, paciencia y celebración por cada paso auténtico. Me doy permiso de celebrar incluso lo pequeño, porque lo pequeño sostenido se vuelve grande, y así enseño a mi sistema a reconocer el mérito sin vergüenza, acostumbrándolo a habitar la alegría merecida. Reconozco con claridad que el perfeccionismo fue una armadura pesada, y ahora elijo una protección más sabia, la autoaceptación firme que me hace flexible, adaptable, capaz de aprender rápido y de recuperar la calma con facilidad. Ya no me defino por mis peores momentos,
Los tomo como maestros específicos, extraigo sus lecciones y suelto el resto, porque guardar basura emocional es una forma de autoabandono que hoy renuncio a practicar. Decido ocupar el lugar que me corresponde con conciencia, participo, opino, pregunto, contribuyo. Me preparo con respeto por el proceso y confío en que mi presencia es útil por el simple hecho de estar comprometido con la verdad. Confío en que mi creatividad florece cuando dejo de esconderme, y por eso me muestro, ensayo, corrijo y comparto, sin dramatizar mis fallos, con la certeza de que mi aporte crece al contacto con la vida real. Comprendo que la inferioridad se alimenta de comparaciones descontextualizadas, así que comparo menos y me observo más, mido mi progreso con mis propias medidas, celebro mis avances y mantengo mis ojos en mi camino. Sé que la vergüenza se debilita cuando cultivo gratitud, por eso cada día enumero con sinceridad lo que ya está bien en mí y en mi vida, permitiendo que la abundancia emocional desaloje la escasez aprendida. Abrazo con ternura las partes que sienten miedo a la exposición, y las llevo conmigo paso a paso, sin ridiculizarlas ni expulsarlas, enseñándoles con hechos que hoy somos capaces de estar presentes sin dañarnos. Sostengo con firmeza el derecho a cambiar de opinión cuando aprendo algo nuevo, sin avergonzarme por haber pensado distinto antes, porque la coherencia verdadera incluye la evolución responsable y la apertura a la evidencia. Protejo mis mañanas con rituales sencillos que me afirman, como respirar consciente, escribir verdades amables, mover mi cuerpo con respeto, y así anclo mi día en la dignidad antes de enfrentar cualquier escenario externo. Integro la noción de que mi valor no aumenta con los aplausos ni disminuye con los silencios, y esa estabilidad me da libertad para actuar con coraje, para elegir con claridad y para descansar sin culpa. Nombro lo que deseo con la convicción de quien se sabe digno, y cuando pido lo que necesito lo hago sin pretextos, con respeto, sabiendo que mis necesidades importan y que la reciprocidad sana los lazos. Respiro con conciencia cuando recuerdo momentos de humillación, y dejo que el aire amoroso recorra esas memorias liberándolas de su carga, como una marea suave que limpia sin violencia y devuelve claridad a la orilla. Me trato con delicadeza cuando aprendo algo difícil, ofrezco a mi mente pausas, a mi cuerpo cuidado, y a mi corazón aliento, porque el aprendizaje florece en terrenos donde la seguridad emocional está presente. Invito a mi vida a la valentía tranquila de ser tal como soy, sin ajustes forzados para encajar en moldes ajenos, y confío en que mi tribu auténtica me reconocerá por mi vibración de honestidad. Me veo entregando lo mejor de mí sin agotarme, administrando mis recursos con sabiduría, diciendo que sí con entusiasmo cuando es un sí verdadero y diciendo que no con serenidad cuando mi bienestar lo requiere. Me escucho cuando un error me punza en la piel, y en lugar de castigo abro espacio para la reflexión, para la reparación si hace falta, y para el aprendizaje que convierte la herida en puente hacia la madurez. Me honro cuidando mi palabra, y si en el pasado me prometí invisibilidad para sobrevivir, hoy me prometo presencia para vivir, con la lealtad de alguien que eligió su bando y se queda consigo pase lo que pase. Me libero de la etiqueta de demasiado o de muy poco, y me abrazo como suficiente y en proceso, flexible, profundo, con matices, con ritmos, con la belleza de lo que no necesita justificarse para ser. Contemplo con alegría las veces que me mostré a pesar del miedo, y cada acto de presencia suma evidencia de que puedo confiar en mí, de que mi sistema aprende, de que mi corazón es más grande que mis temores. Permito que el amor propio me enseñe a recibir críticas útiles sin colapsar y a dejar pasar insultos sin quedarme atado, porque he aprendido a distinguir lo que tiene verdad de lo que solo es ruido. Transformo mis metas en pactos de cuidado conmigo, y avanzo desde la curiosidad, no desde la vergüenza, porque la curiosidad me relaciona con la vida y la vergüenza me aísla, y yo elijo conexión significativa.
Equilibro mis responsabilidades con el gozo, y ya no uso el sacrificio como moneda para comprar valor, porque mi valor es anterior al rendimiento y mi alegría es un derecho que honro con actos concretos. Disuelvo la tentación de disfrazarme para ser aceptado, y me sostengo en la verdad simple de mi ser, sabiendo que la autenticidad no es una estrategia, es la base desde la que florecen los vínculos que sí me sirven. Dejo que mi historia inspire a otros a sanar la suya, no desde el pedestal ni desde la culpa, sino desde la humanidad compartida que mira con ternura nuestras heridas y con esperanza nuestros caminos abiertos. Asumo el liderazgo de mi vida con manos firmes y corazón suave, y decido orientar cada decisión hacia la dignidad, recordando que el liderazgo personal es sinónimo de coherencia afectuosa, no de dominación. Aprendo a agradecer mis límites como guardianes de mi paz, y cuando digo hasta aquí con amor, enseño a mi entorno cómo tratarme, me protejo del abuso y creo espacio fértil para el respeto mutuo. Recuerdo que mi voz interna es modelo para quienes me rodean, y por eso la educo con paciencia, la vuelvo aliada de mis sueños, la invito a hablarme con el mismo cuidado que quiero llevar al mundo. Celebro que mi autoestima ya no dependa del aplauso, y disfruto del silencio donde mi propia aprobación basta, un silencio lleno, cálido, donde la vida me dice sigue, confía, ya estás en el camino correcto. Cultivo la fortaleza de permanecer presente cuando alguien me mira, y en lugar de encogerme, me dejo ver con respeto, sosteniendo el contacto con la realidad y respirando la evidencia de que estoy a salvo. Practico el arte de pedir ayuda sin vergüenza, reconociendo que la interdependencia es madurez y no carencia, y al recibir apoyo, también doy a los demás la oportunidad de expresar su amor. Entreno la elegancia de disculparme sin arrastrarme, tomando responsabilidad sin autohumillarme, y esa práctica me devuelve dignidad, repara puentes y fortalece la confianza en mí y en los vínculos que cuido. Merezco pertenencia sin renunciar a mi esencia, y la encuentro al mantenerme fiel a mis valores, porque mi tribu auténtica aparece donde la honestidad es bienvenida y la dignidad es costumbre. Ofrezco a mi día palabras que me elevan, y cuando surge la crítica interna, la escucho, tomo lo útil y dejo lo tóxico, eligiendo siempre el camino que me deja más entero y más verdadero. Evito el ruido que exacerba comparaciones, reduzco aquello que intoxica mi mente, y alimento mi alma con lecturas, presencias y entornos que me recuerdan la grandeza tranquila de lo que soy. Cierro ciclos donde la vergüenza organizaba mis decisiones, agradezco lo aprendido y doy la vuelta a la página con calma, porque mi historia continúa y me conduce hacia horizontes más amplios. Abro espacio en mi agenda para mi autocuidado, y lo trato como una cita inamovible con mi dignidad, sabiendo que cuidarme no es egoísmo, es responsabilidad afectiva conmigo y con quienes me rodean. Camino hacia mis metas con pasos que honran mi humanidad, y si tropiezo me levanto con una mano en el corazón y otra en el suelo, anclado, agradecido, decidido a continuar con sabiduría práctica. Descanso en la certeza de que pertenezco, incluso cuando estoy solo, porque mi pertenencia primaria es conmigo, con mi conciencia, con mi cuerpo, con la vida que me habita y me sostiene en cada latido. Valoro mi historia completa y elijo contarla con un marco de crecimiento, resaltando mis aprendizajes, mis superaciones y mi compromiso con la verdad, porque el relato que uso me construye por dentro. Recupero la expresión de mi rostro y mi cuerpo sin censura hostil, dejo que mi risa sea plena y que mis lágrimas limpien, sabiendo que ambas son formas nobles de la vida pidiendo espacio en mí. Reclamo con serenidad mis talentos y los ofrezco al servicio de algo más grande que yo, y al hacerlo me libero de la trampa del mérito como demostración, convirtiendo el trabajo en contribución con alegría. Ilumino mis noches con rituales de cierre que abrazan lo logrado, perdonan lo pendiente y descansan lo que no es urgente, porque una mente serena se construye con hábitos de cuidado amoroso.
Imagino conversaciones futuras en las que me mantengo de pie desde la dignidad, y practico ahora las palabras que necesito, para que cuando llegue el momento mi sistema reconozca el territorio y sepa habitarlo con calma. Siento gratitud por quienes han visto lo mejor en mí cuando yo no podía, y honro esa visión sosteniéndola ahora por mí mismo, dejando que mi mirada presente sea el faro que me guía hacia versiones más completas. Percibo con claridad que la vida no me exige perfección, me pide honestidad y presencia, y desde ahí todo se ordena, porque la transparencia abre puertas y la constancia construye confianza real. Habito mis decisiones con responsabilidad y ternura, y si una elección no resulta como esperaba, me acompaño, evalúo, ajusto y continúo, sin castigos ni dramas, con respeto por el humano que soy. Atiendo a la parte de mí que desea esconderse, le doy voz, le escucho con paciencia y la invito a caminar de mi mano hacia la luz, recordándole que hoy no estamos solos ni desprotegidos. Me vuelvo competente en hablar bien de mí sin exagerar ni minimizar, y esa competencia no es vanidad, es higiene emocional, es el arte de reconocer lo que sí está bien para seguir ampliándolo. Me presento al mundo como un ser que está aprendiendo a amarse de manera adulta, y celebro cada acto de amor propio como un ladrillo que sostiene una catedral interna hecha de confianza, respeto y valor. Me abro a la posibilidad de disfrutar sin culpa, y cuando la alegría se asoma, la invito a quedarse, le hago espacio en mis rutinas, la cultivo como un jardín que merece atención y riego constante. Me sostengo en la verdad de que pertenezco a la familia humana, y que mi miedo a ser menos fue una ilusión aprendida, ahora reemplazada por la convicción de que soy un eslabón valioso en esta cadena de vida. Agradezco el poder de mis manos que crean, reparan y abrazan, y cada acto concreto de cuidado con otros refuerza mi autoestima, porque me veo útil, presente y disponible para amar con límites sanos. Cada día elijo una acción que contrarreste la vergüenza, ya sea pedir un aumento merecido, compartir una idea, descansar sin justificarme o mirar mi reflejo con cariño, y esas acciones sumadas transforman mi destino. La vida me impulsa a usar mi voz en defensa de lo bueno, y yo respondo con calma, porque ahora sé que mi voz es un instrumento de verdad, no un arma, y que puede construir puentes y abrir caminos. Siento como la respiración me devuelve a la hora, y en el ahora la vergüenza pierde fuerza, porque no hay pasado que condene ni futuro que asuste, hay solo este instante donde puedo elegirme otra vez. Reconozco que mi cuerpo es mi hogar y merece respeto, así que dejo de hablar mal de él, lo escucho, lo nutro, lo muevo con cariño y le agradezco por sostenerme con paciencia en todo este proceso. Ya no busco permiso para existir, lo traigo desde adentro, y mi presencia, como una llama serena, se sostiene sin pedir aire prestado, porque la fuente de mi valor está en la vida que me habita. Decido celebrar la complejidad de quien soy, y la celebro con acciones, creando tiempo para lo que amo, cultivando habilidades, compartiendo con quienes suman, y dejando que cada día refleje mi elección de dignidad. Confío en que puedo mantenerme íntegro cuando no sé algo, diciendo no lo sé con respeto, aprendiendo después, regresando mejor, y sintiendo orgullo de una humildad que se apoya en la verdad y no en la vergüenza. Comprendo que la verdadera seguridad nace de estar del propio lado, y por eso practico la lealtad conmigo en lo pequeño y en lo grande, volviéndome un lugar seguro para mi propio corazón. Sé que he sido suficiente desde el primer día, y que la vida, al traerme aquí, ya me otorgó el derecho de existir con plenitud, ahora solo me toca recordarlo, ejercitarlo y mantenerlo. Abrazo la belleza de mi camino singular, y cuando mi mente se impacienta, la invito a mirar dónde estaba antes y dónde estoy ahora, reconociendo avances que antes no podía ni imaginar. Sostengo con firmeza el compromiso de no hablar mal de mí frente a mí, y si se escapa alguna frase injusta, la detengo con compasión, la reformulo con verdad y vuelvo a la senda del respeto.
Protejo mis horas de sueño porque el descanso es un acto de autoestima, y al dormir bien, mi mente piensa más claro, mi cuerpo se repone y mi corazón se vuelve más paciente y justo conmigo. Integro el aprendizaje de que no soy responsable por las proyecciones ajenas, y si alguien intenta hacerme cargar culpas que no me corresponden, devuelvo ese peso con respeto, sostengo mi verdad y continúo en paz. Nombro mis logros con voz estable, sin falsas modestias, entendiendo que reconocer lo bueno no es arrogancia, es precisión de la mirada que equilibra la balanza y alimenta la confianza. Respiro en el pecho cuando un recuerdo de vergüenza intenta dominar, y me digo frases que me construyen, como estoy contigo, lo estás haciendo bien, puedes estar aquí, perteneces, eres suficiente tal como eres. Me trato con respeto en los días de retroceso aparente, y en lugar de declararme derrotado, me declaro humano en proceso, digno de paciencia, merecedor de segunda oportunidad y capaz de retomar el rumbo cuando amanezca. Invito a mi vida conversaciones que me eleven, y busco modelos de amabilidad valiente, personas que encarnan dignidad, para aprender de ellas el arte de sostenerse sin atacar y de brillar sin humillar. Me veo regalándome la oportunidad de empezar de nuevo las veces que haga falta, porque la perseverancia amable tiene más poder que la disciplina cruel, y a largo plazo me vuelve imparable y sereno. Me escucho con atención cuando el cuerpo dice basta, y ahí detengo el empuje desmedido que alimentaba mi vergüenza, para elegir un esfuerzo inteligente, medible, respetuoso con mi energía y con mis ciclos. Me honro honrando mis límites financieros, emocionales y físicos, y al hacerlo me respeto y respeto a los demás, construyendo relaciones donde la claridad evita resentimientos y la verdad fortalece la confianza. Me libero del mito de que solo el sufrimiento me hace valioso, y elijo caminos de alegría responsable, de contribución gozosa, de descanso con propósito, porque el bienestar también es una forma de sabiduría. Contemplo mi reflejo con curiosidad amable, y permito que mi mirada sea un abrazo, no un juicio, recordando que quien aprende merece compañía, y yo soy mi mejor compañía. Permito que mi voz cante su nota, y si no es la favorita de todos, no pasa nada, es auténtica, es mía, y esa autenticidad es el puente que conecta con quienes resuenan con mi verdad. Transformo el viejo hábito de pedir perdón por existir en el nuevo hábito de agradecer por estar, y esa gratitud me alinea con la vida, me llena de recursos y me devuelve a casa. Equilibro el dar con el recibir, y cuando la vergüenza me susurra que no merezco, la miro a los ojos con ternura y le digo gracias, ya no te necesito para protegerme, hoy elijo el amor. Disuelvo mi alianza con el autoabandono, y me comprometo a permanecer a mi lado cuando más me necesito, porque esa presencia fiel es el cimiento de una vida plena y libre de inferioridad. Dejo que mis pasos dibujen una nueva huella, una huella de dignidad, de compasión y de valentía tranquila, y confío en que con cada paso, la vergüenza se vuelve historia y mi libertad se vuelve costumbre. Asumo que soy suficiente aquí y ahora, lo repito con convicción, lo pruebo con mis actos, lo consolido con mis hábitos y lo celebro con mi corazón, porque vivir desde la suficiencia es la medicina que el alma me pedía. Me doy permiso de habitar mis logros sin achicarme, y cuando una parte antigua intenta restarme valor, la abrazo con paciencia, le explico que ya no necesito esconderme y sigo adelante con firmeza tranquila. Desde hoy trato a mis dudas como mensajeras y no como jueces, escucho lo que piden, recojo lo útil y desecho lo que hiere, porque mi criterio se ha vuelto un guardián compasivo de mi dignidad. A partir de este instante convierto los recuerdos que antes me paralizaban en referencias para mi crecimiento, mantengo la lección y suelto el castigo, y cada vez que lo hago mi espalda se endereza un poco más. Elijo hablar con claridad incluso cuando me tiembla la voz, porque mi verdad merece salir al aire, tomar sol, ser respirada y dignificarse en la escucha segura de personas que me quieren bien.
Sostengo con convicción que mi valor no depende del rendimiento, y utilizo mis metas como caminos de expansión y no como pruebas de merecimiento, de modo que mi alegría no quede secuestrada por el resultado. Reconozco que a veces me protegí exagerando la autocrítica, y en lugar de reprocharme esa estrategia, la agradezco por haberme ayudado a sobrevivir. Mientras instalo ahora un sistema más sabio basado en bondad firme y límites claros. Declaro que hoy mi postura corporal es una oración silenciosa a favor de mi dignidad. Por eso ajusto suavemente cuello y hombros, respiro profundo y dejo que mi pecho recuerde que es seguro abrirse. Me comprometo a practicar la exposición amable, mostrándome en pequeñas dosis que mi sistema pueda tolerar, celebrando cada avance y descansando cuando haga falta, para que la valentía se vuelva hábito y no performance agotadora. Acepto mis luces sin pedir perdón por ellas, y acepto mis sombras sin convertirme en ellas, reconociendo que soy un ser íntegro que se hace cargo de lo que siente, piensa, dice y hace con creciente responsabilidad. Celebro mi capacidad de corregir el rumbo sin autodestruirme, y cada vez que vuelvo a empezar me demuestro que la perseverancia compasiva es más poderosa que la vergüenza que intimida desde la tribuna. Practico a diario el gesto de sostener mi mirada en el espejo con respeto, y dejo que esa mirada refuerce el mensaje de pertenencia que mi cuerpo estaba esperando escuchar desde hace tanto tiempo. Fortalezco el músculo de decir basta cuando algo traspasa mis límites, y me quedo presente en la incomodidad que sigue, porque sé que esa incomodidad es el precio honesto de una paz duradera. Doy cabida en mi agenda a los espacios que alimentan mi autoestima, como la creación, el descanso, el aprendizaje y el vínculo sano, y los coloco con prioridad similar a mis compromisos laborales, honrando su valor para mi equilibrio. Respeto el ritmo de mis procesos internos, y cuando la impaciencia me empuja a compararme con otros, regreso a mi respiración, reviso mis avances reales y sostengo el plan que me corresponde aquí y ahora. Aprendo a distinguir la vergüenza que nace del miedo aprendido de la culpa sana que invita a reparar, y con esa distinción gano libertad para actuar con responsabilidad sin lapidar mi identidad. Me comprometo a revisar mis creencias sobre el éxito para que dejen de ser cadenas y se vuelvan alas, desmontando la idea de que debo ser impecable para merecer amor y reemplazándola por el principio de que merezco por existir. Acepto que hay días difíciles en los que la vergüenza intenta recuperar terreno, y en esos días redoblo mi autocuidado, pido apoyo si lo necesito, reduzco exigencias y me trato como trataría a quien más amo. Celebro que mi criterio se fortalece cuando aprendo a decir no, porque cada no honesto es un sí a mi integridad, y mi integridad es el cimiento desde el que puedo construir una vida que me represente. Practico la audacia de proponer mis ideas sin pedir disculpas anticipadas, confiando en que la calidad de mis aportes se afina con la práctica, no con la autocensura, y que mi voz merece el espacio que le doy. Fortalezco la alianza entre mi mente y mi corazón, y cuando el pensamiento se vuelve severo, le presento la evidencia de mis esfuerzos, mis avances y mi intención noble, recordándole que soy un humano digno y en proceso. Doy prioridad a la honestidad afectuosa en mis relaciones, y cuando alguien intenta manipularme desde la vergüenza, reconozco la estrategia, coloco un límite claro y elijo proteger mi paz sin justificarme en exceso. Respeto mi historia sin idealizarla ni demonizarla, y al narrarla me enfoco en cómo crecí, que aprendí y que elegí a partir de allí, devolviendo a mi biografía el poder de inspirarme en lugar de hundirme. Aprendo a pedir claridad cuando algo no se entiende, considerando esa pregunta como un acto de amor propio y no como un signo de inferioridad, porque entender bien es una forma de cuidarme y de respetar a los demás. Dejo de someter mi vida al tribunal imaginario de quienes nunca están satisfechos, y reinstalo como juez interno a mi conciencia y mis valores, porque esa autoridad es la única que deseo obedecer con lealtad. Tengo derecho a ser principiante en cualquier etapa,
lo ejerzo sin vergüenza, me formo, practico, acepto mis errores como parte del camino y mantengo la cabeza alta por el simple hecho de estar aprendiendo. Sé escuchar elogios sin rebajarlos con chistes autocríticos, y en su lugar digo gracias, los dejo entrar, tomo lo que me refleja y permito que esa verdad amable se asiente en mis células como un nuevo hábito emocional. Confío en que mis pasos coherentes se acumulan, y aunque no vea resultados inmediatos, sostengo la dirección, porque la coherencia insistida hace más por mi autoestima que cualquier golpe de suerte. Construyo un refugio interno donde mi voz es amable, mis límites son respetados y mis necesidades son válidas, para que desde ese refugio pueda salir al mundo con serenidad y valentía. Recuerdo que la vergüenza se alimenta de secreto, por eso me acompaño con la luz de la verdad, escribo lo que siento, lo comparto con personas seguras y dejo que la ventilación emocional haga su trabajo. Comprendo que mi grandeza no es grito ni arrogancia, es quietud segura, es presencia que no compite, es respeto por mí y por el otro, es la nobleza silenciosa de quien se sabe valioso sin necesidad de aplausos. Dejo de convertirme en mi propio enemigo cuando fallo, y me convierto en el entrenador que necesitaba, ese que corrige sin humillar, anima sin negar la realidad y confía en mi capacidad de mejora. Tengo derecho a ocupar espacio en cualquier mesa donde esté, y ese derecho me lo reconozco con actos, sentándome sin encogerme, pidiendo la palabra con respeto y expresando mis ideas con solvencia y calma. Sé que la gente que me quiere de verdad no me pide perfección, me pide presencia y honestidad. Por eso suelto la máscara y me quedo en mi verdad incluso cuando no sea cómoda de mostrar. Confío en el proceso de reeducar mi diálogo interno, y repito frases que me construyen hasta que se vuelven lengua materna, creando un clima emocional donde mi mente rinde mejor y mi corazón descansa. Construyo cada día una narrativa de dignidad, elijo palabras que describen mi historia como una travesía de aprendizaje, y rechazo los rótulos que me achican, porque ya no permito que el pasado redacte mi identidad. Recuerdo que mi sensibilidad es una brújula precisa y no una vergüenza, por eso la escucho, la traduzco con inteligencia y la uso para poner límites, conectar con otros y elegir ambientes que honren mi humanidad. Comprendo que mis vínculos reflejan lo que me permito, de modo que cultivo relaciones donde la burla no es costumbre y la humillación no tiene lugar. Y me retiro con respeto de los escenarios que insisten en tratarme por debajo de mi valor. Me permito aprender a recibir elogios con un sí sincero, sostengo la incomodidad inicial y me dejo atravesar por la calidez de ser reconocido, recordando que esta práctica fortalece mi autoestima de manera silenciosa y profunda. Desde la humildad reconozco que no todo me sale a la primera, y aún así me presento, practico, pido ayuda prudente, escucho feedback de fuentes confiables y transformo la torpeza inicial en maestría con paciencia. A partir de hoy mi comparación favorita es conmigo mismo de ayer, y al notar mis avances, por pequeños que sean, alimento una autoestima basada en datos reales y no en fantasías de perfección ajena. Elijo sostener conversaciones que antes evitaba por temor a la exposición. Hablo desde la claridad, pido lo que necesito, escucho lo que el otro siente y busco acuerdos que preserven la dignidad de todos. Sostengo con serenidad que valgo tal como soy incluso antes de ser comprendido, y esa convicción me regala libertad para expresarme sin teatralidad, con la sobriedad de quien se sabe suficiente y abierto a aprender. Reconozco que el cuerpo guarda memorias, por eso lo acompaño con respiración, movimiento amable y descanso suficiente, permitiendo que esas memorias se reescriban con experiencias nuevas de seguridad y aceptación. Declaro que ya no pago con autoabandono el precio de pertenecer, y donde pertenecer exige renunciar a mi dignidad, elijo pertenecerme a mí, porque ese es el vínculo que sostiene todos los demás. Me permito soltar las etiquetas que otros me pusieron cuando no sabían qué hacer con mi luz, y, y en su lugar me nombro con palabras que me representan, como íntegro,
en crecimiento, merecedor, capaz y confiable. Desde ahora mi autoevaluación se basa en parámetros justos, miro el contexto, el esfuerzo y la intención, y evito juzgarme con reglas imposibles que solo generan culpa sin enseñarme nada útil. A partir de hoy entreno mi atención para notar lo que sí hago bien, porque reconocer la bondad de mis actos no me vuelve conformista, me vuelve justo, y desde esa justicia me resulta más fácil mejorar. Elijo invertir en mi bienestar con la misma seriedad con la que invierto en mis proyectos, porque una autoestima sólida es el motor silencioso de todo lo demás, y cuidarla es una prioridad legítima. Sostengo la lección de que no necesito explicarme en exceso para justificar mi existencia, y cuando el impulso de disculparme por todo aparece, lo observo, respiro y elijo hablar con concisión y respeto. Reconozco que mi valor no se reduce cuando otros no me comprenden, y por eso dejo de buscar aprobación donde no la hay, enfocando mi energía en los espacios y personas que sí dialogan con mi verdad. Declaro que mis logros no son accidentes, son fruto de disciplina, talento, ayuda recibida y oportunidades aprovechadas, y por eso me felicito con medida, reconociendo cada componente con gratitud y humildad. Me comprometo a no minimizar mi dolor ni mis necesidades para parecer fuerte, porque la fuerza real incluye pedir ayuda, descansar, poner límites y llorar cuando el alma lo necesita. Acepto que puedo ser suave y poderoso al mismo tiempo, y cultivo esa combinación en mis decisiones, hablando con firmeza sin dureza, actuando con convicción sin violencia, cuidando mi paz sin abandonar mi coraje. Celebro a las personas que me inspiran sin sentirme menos, uso su ejemplo como faro y no como vara, y me pregunto qué mini paso puedo dar hoy para acercarme a la versión de mí que deseo habitar. Practico frases internas que cortan de raíz la inferioridad, como soy suficiente ahora, pertenezco aquí, puedo aprender esto, mi voz importa, mi ritmo es válido, y las repito hasta que la mente las reconozca como propias. Fortalezco el hábito de cerrar el día con inventarios amables, reviso lo aprendido, celebro lo logrado, perdono lo pendiente y planifico con claridad, para que el descanso sea un aliado y no un interrogatorio. Doy la bienvenida a la posibilidad de sorprenderme a mí mismo con actos de valentía sencilla, como presentarme a esa entrevista, enviar esa propuesta o pedir ese reconocimiento. Y me felicito por cada intento más allá del resultado. Respeto el lenguaje de mi cuerpo cuando dice no con tensión o cansancio, y ajusto mis decisiones en consecuencia, porque honrar mi biología es una forma concreta de acabar con la cultura interna de la vergüenza. Aprendo a disfrutar sin pedir permiso a la culpa, y cuando la alegría llega la invito a quedarse, reconociendo que el gozo no me vuelve menos responsable, me vuelve más pleno y agradecido. Dejo de dramatizar mis errores como tragedias identitarias, los trato como datos que me informan, los convierto en mejoras de proceso y sigo con la frente en alto, porque así crece la confianza real. Tengo derecho a cambiar de opinión cuando aparece nueva información, y ejerzo ese derecho sin avergonzarme por mis versiones anteriores, reconociendo que el movimiento es síntoma de vida y no de inferioridad. Sé que mi historia inspira más cuando la cuento con verdad y no con perfeccionismo, por eso comparto mis aprendizajes con humildad, para abrir camino a otros que también están sanando la vergüenza. Confío en que mi presencia calma puede ser medicina en entornos hostiles, y cuando algo busca humillar, respondo con límite y respeto, sin subir al ring del desprecio, protegiendo mi paz como un bien sagrado. Construyo un entorno interno donde la creatividad no teme al juicio, y me doy permiso de jugar, explorar y fallar, porque el juego inteligente es antídoto contra la rigidez de la vergüenza. Recuerdo con ternura que hubo un tiempo en que enmudecer fue mi estrategia de supervivencia, y honro a esa versión mía por mantenerme a salvo, mientras libero mi voz actual para que se exprese con responsabilidad y amor. Comprendo que no todos conocerán mi valor y aún así lo poseo,
por eso coloco mis talentos donde puedan florecer. Retiro mi energía de terrenos que los asfixian y confío en el intercambio justo con la vida. Me permito llevar un registro de mis victorias pequeñas para educar a mi mente en la evidencia de que avanzo, y uso ese registro como ancla cuando la vieja narrativa de inferioridad intenta recobrar fuerza. Desde hoy mis límites no son paredes frías, son puertas bien señalizadas que permiten entrar a la bondad y salir a la agresión, de modo que mi casa interna se mantenga ordenada y en paz. A partir de ahora mi opinión sobre mí pesa más que los rumores, y al sostenerla con coherencia, mi energía se libera de demostrar, queda disponible para crear, amar, aprender y descansar. Elijo dejar de pedir perdón por mis necesidades legítimas, y cuando las expreso lo hago con respeto, porque ocupan un lugar válido en la mesa de la convivencia y merecen ser atendidas sin vergüenza. Sostengo el compromiso de hablarme en segunda persona con cariño cuando mi sistema se altera, diciéndome estoy contigo, respira, puedes con esto, te cuido, y observo cómo esa voz adulta me devuelve al centro. Reconozco que el mundo necesita mi autenticidad más que mi perfección, por eso me muestro humano, responsable y en proceso, confiando en que esa verdad construye puentes más sólidos que cualquier máscara impecable. Declaro que mis pasos hacia la excelencia son un acto de amor y no de deuda, que mi mejora personal nace de la gratitud por lo que ya soy y no del desprecio por lo que aún no consigo. Me comprometo a sostener la incomodidad sana del crecimiento sin caer en la vergüenza, apoyándome en hábitos, en comunidad y en paciencia, para que la transformación sea estable y amable conmigo. Acepto que no tengo que saberlo todo para empezar, que el camino se ilumina paso a paso, y que cada paso dado con dignidad suma más a mi autoestima que 1000 pasos imaginados desde el miedo. Celebro mi capacidad de reparar cuando me equivoco, porque reparar fortalece mi respeto por mí y por el vínculo, y convierte la culpa útil en acción concreta que limpia y alivia. Practico la alegría discreta como estado de base, y la alimento con gratitud cotidiana, movimiento consciente, contacto honesto y descanso suficientes. Porque un terreno nutrido reduce el espacio donde la vergüenza suele crecer. Fortalezco el hábito de elegir mis palabras con precisión, evitando generalizaciones absolutas que me aplastan, y usando lenguaje que describa conductas y contextos, no identidades condenadas. Doy un lugar en mi vida al humor amable, me río con cariño de mis torpezas sin usar la risa como cuchillo, y así desarmo la solemnidad de la vergüenza que quiere convertir todo en veredicto. Respeto el silencio cuando necesito procesar, y reconozco que callar para integrar es distinto de callar por miedo. El primero es sabiduría, el segundo es un viejo patrón que ya no me gobierna. Aprendo a evitar los halagos con sobriedad, dejo que se asienten en mi cuerpo y los uso como recordatorios de mi aporte, sin inflarme ni achicarme, simplemente ubicándome en la verdad. Dejo de mendigar migajas de aprobación en lugares que no saben valorar, y me ofrezco banquetes de respeto en espacios que celebran la humanidad completa, donde ser yo no es un riesgo sino una alegría. Tengo derecho a estar orgulloso de mi progreso sin convertir ese orgullo en superioridad, y lo ejerzo con gratitud, sabiendo que mi camino se sostiene gracias a muchos apoyos visibles e invisibles. Sé que mi miedo a ser inferior fue un eco de antiguas experiencias, y ahora ese eco se desvanece ante el sonido firme de mi nueva voz, que habla en nombre de mi dignidad recuperada. Confío en que estoy aprendiendo a tratarme como me gustaría que me hubieran tratado siempre, y me doy a mí mismo esa calidad de amor cada día, convirtiéndome en el estándar de respeto que llevo al mundo. Construyo la costumbre de detenerme antes de juzgarme, observo, respiro, pregunto qué necesito y actúo desde el cuidado, porque esa pausa corta el circuito de la vergüenza y abre espacio a la elección consciente. Recuerdo frecuentemente que pertenezco a la vida por el simple hecho de estar vivo, y desde esa pertenencia base diseño mis metas,
elijo mis relaciones y ordeno mis prioridades con serenidad. Comprendo que la autoridad que más cuenta es la que ejerzo sobre mí, por eso edito mi narrativa, actualizo mis creencias, elijo mis hábitos y me mantengo leal a lo que sostiene mi dignidad. Me permito equivocarme frente a otros sin desmoronarme, y en esa exposición humana enseño a mi sistema que seguir perteneciendo no exige perfección, solo honestidad, reparación y constancia. Desde ahora mi versión adulta abraza a mi versión herida cada vez que aparece el viejo impulso de encogerme, y juntas caminan hacia la luz del presente donde hay recursos, aliados y opciones reales. A partir de este día mi presencia en cualquier espacio es un acto consciente de amor propio. Entro con respeto, me sostengo con límites y me retiro con dignidad cuando el lugar no honra mi humanidad. Elijo rodearme de voces que recuerdan lo mejor de mí sin negar mis áreas de mejora, voces que suman claridad y cuidado, y aprendo a ser una de esas voces para mí y para quienes me rodean. Sostengo la convicción de que mis dones tienen propósito, y por eso los cultivo sin vergüenza, los comparto con apertura y los ofrezco como contribución, no como moneda para comprar aceptación. Reconozco que la autoestima sana no es ruido, es presencia serena, y entreno esa presencia en cada interacción, en cada decisión y en cada autocuidado, hasta que se vuelve mi forma natural de estar. Declaro que ya no participaré de conversaciones que me rebajan, ni hacia mí ni hacia otros, y cuando surjan, encamino al diálogo hacia el respeto, o me aparto, protegiendo mi integridad con calma. Me comprometo a seguir aprendiendo herramientas que disminuyen la vergüenza, como nombrar emociones, regular mi respiración, pedir claridad y practicar la aceptación, integrándolas en mi día hasta que se vuelvan reflejos saludables. Acepto con madurez que no todas las personas estarán disponibles para un vínculo digno, y mi tarea es reconocerlo a tiempo, agradecer lo compartido y elegir entornos que sí sostengan la clase de relación que merezco. Celebro el momento en el que comprendí que ser suficiente no es una meta sino un punto de partida, y vivo desde ahí, construyendo, reparando, disfrutando y descansando con la tranquilidad de quien ya pertenece. Practico el coraje de sostener mi sí cuando algo me enciende y mi no cuando algo me apaga, y entreno mi cuerpo para tolerar la energía de ser fiel a mí, porque esa fidelidad es la raíz de mi libertad. Fortalezco mi visión de futuro sin usarla para fustigar el presente, y pongo ladrillos realistas cada día, sabiendo que las catedrales internas se levantan con paciencia, precisión y amor constante. Doy las gracias por la sabiduría que me habita y que hoy me guía a mirar de frente la vergüenza, a escuchar sus mensajes y a tomar decisiones que me honran, hasta que esa emoción pierda su poder sobre mí. Respeto mi tiempo de integración, y cuando mi mente busca conclusiones rápidas desde el miedo, la conduzco a la evidencia de mi proceso, recordándole que lo que se consolida lento se queda más tiempo. Aprendo a celebrar en voz alta mis avances para que mi sistema oiga mi reconocimiento, y convierto esa celebración en combustible limpio que me permite seguir sin caer en la trampa del perfeccionismo. Dejo ir la necesidad de probar mi valía con hiperproductividad, y en su lugar elijo eficacia con humanidad, resultados con descanso, crecimiento con ternura, para que mi éxito sea sostenible y amable. Tengo derecho a tener un lugar preferente en mi propia vida, y ese derecho lo ejerzo organizando mis prioridades, protegiendo mis recursos y diciendo no a todo aquello que trate mi dignidad como opcional. Sé que la vergüenza se vuelve pequeña cuando me quedo presente en el ahora, por eso regreso una y otra vez al instante, a la respiración, a la sensación de mis pies en el suelo, donde mi valor es indiscutible. Confío en el efecto acumulado de elegir mi bando cada día, y cuando miro hacia atrás veo con gratitud que ya no soy el mismo, que camino más erguido, que hablo más claro y que me trato con más amor. Construyo una vida que me quede bien, hecha a mi medida de dignidad, de vínculos nutritivos, de trabajo significativo y de descanso real,
porque he comprendido que la autoestima se practica en lo cotidiano. Recuerdo ahora, con plena certeza, que yo ya soy suficiente y digno, que no hay deuda que pagar ni permiso que pedir, que mi lugar me pertenece, que mi voz es valiosa y que mi presencia es un regalo para este mundo. Afirmo con serenidad que mi identidad no está en juicio, que mi historia no necesita defensa y que mi presencia no requiere permiso, porque la vida ya me otorgó un lugar legítimo que hoy me dispongo a honrar con hechos. Agradezco haber descubierto que el cuidado propio es una decisión diaria y no una recompensa rara. Por eso organizo mi agenda y mi mente para sostener rutinas que fortalezcan mi dignidad sin ruido ni espectáculo. Cada recuerdo que antes ardía como vergüenza se convierte ahora en material de aprendizaje, lo observo con honestidad, tomo lo útil, reparo lo posible y libero lo que ya no me sirve, dejando espacio a la calma que merezco. La claridad ocupa el sitio que antes ocupaba la comparación, y desde esa claridad decido cómo hablo, qué acepto, qué suelto y cómo me trato cuando las cosas no salen como esperaba. Siento en mi pecho la evidencia de que pertenezco, y esa sensación me devuelve una postura amable y firme, una voz más estable, una mirada que se sostiene sin necesidad de huir. Hoy me recuerdo que no soy una lista de fallos, soy un sistema vivo en proceso de mejora, con talentos reales, con valores practicables y con una voluntad que ya ha demostrado su compromiso. Me regalo la posibilidad de ser visto sin máscaras, sabiendo que la autenticidad es el camino más corto hacia la confianza y que la confianza no florece en terreno de humillación. Elijo practicar el respeto por mí a través de decisiones visibles, como pedir lo que necesito, rechazar lo que me lastima y dedicar tiempo a lo que me nutre, para que mi autoestima tenga pruebas a su favor. A partir de ahora llamo a las cosas por su nombre sin exagerarlas, y al nombrarlas con precisión reduzco la niebla del miedo y recupero el poder de actuar con sobriedad. Me sostengo en mi derecho a aprender con ritmo propio, y cuando la prisa me empuja a sentirme menos, hago una pausa consciente, respiro profundo y recuerdo que el crecimiento sólido no se negocia con la ansiedad. Celebro el valor de mis intentos porque son puentes hacia mi nueva manera de estar, y cada intento sostenido siembra evidencia en mi memoria de que soy capaz de permanecer presente sin colapsar. Respondo con amabilidad a las partes internas que aún creen que esconderse es seguro, las escucho, agradezco su intención y las invito a caminar conmigo hacia hábitos que me cuidan sin convertirme en sombra. Declaro que el respeto propio es una práctica corporal, por eso descanso, me hidrato, muevo mis músculos, alimento mis sentidos con belleza simple y creo un entorno que me recuerde a diario lo digno que soy. Confío en mi capacidad de elegir conversaciones que suman, y cuando la burla aparece disfraza de chiste, coloco un límite claro, me retiro si es necesario y priorizo espacios donde la dignidad sea norma. Recuerdo con humildad que nadie tiene la vara perfecta, por ello dejo de medir mi valor con parámetros ajenos y elijo métricas humanas, consistentes, basadas en mis avances, en mi coherencia y en mi cuidado. Me hago responsable de mis palabras para que sean instrumentos de construcción y no de daño, y cuando me equivoco, corrijo con diligencia, aprendo la lección y sigo adelante con la frente tranquila. Aprendo a estar conmigo en los momentos de torpeza, y en lugar de insultarme, me guío, me sostengo, me ofrezco alternativas y me recuerdo que la torpeza es parte del camino de quien se atreve a vivir. Siento orgullo sobrio por los hábitos que ya practico, como escuchar, reparar, pedir claridad y descansar, porque estos hábitos son ladrillos que sostienen la casa de mi autoestima. Desde este minuto dejo de negociar con la vergüenza por mí, y si se sienta a la mesa le ofrezco información, respiración y límites, sabiendo que el miedo se calma cuando encuentra presencia adulta. Celebro el alivio que trae la honestidad emocional, esa que no exagera ni dramatiza, la que nombra con respeto lo que hay y abre la puerta a soluciones concretas. Permito que mi voz interna sea el tipo de compañía que merezco,
clara y tierna, firme y humana, capaz de decir no a la crueldad y sí a la paciencia que integra. Miro a los ojos a mi reflejo con un sí silencioso, y ese sí renueva cada célula con la certeza de que mi lugar está aquí, en este cuerpo, en esta vida, con esta historia transformable. Agradezco la sabiduría que me recuerda que avanzar sin humillarme es posible, que corregir sin castigo es eficaz, y que hablar con respeto de mí mismo no es arrogancia, es higiene emocional. Comprendo que el silencio que me encogía no era paz, era miedo, por eso sustituyo ese silencio por una voz tranquila que pregunta, que aclara expectativas y que busca acuerdos donde todos conservamos la dignidad. Me permito fallar sin construir un juicio eterno, y al observar el hecho sin condena, encuentro margen de maniobra para mejorar el proceso y convertir el tropiezo en lección útil. Sostengo con firmeza que mis necesidades son legítimas y negociables, y las presento con respeto, confiando en que los vínculos sanos pueden escucharlas sin intentar ridiculizarlas. Elijo tratar a mi mente como un aliado al que entreno con constancia, alimentándola con lecturas que elevan, conversaciones que respetan y prácticas que reafirman mi valor sin condiciones. Me preparo para oportunidades sin achicarme, y cuando la posibilidad golpea mi puerta, la recibo con gratitud, con preparación razonable y con el reconocimiento de que pertenezco en ese escenario. Disuelvo el hábito de justificarlo todo con discursos de inferioridad, y en su lugar presento hechos, describo avances y dejo que mi presencia comunique solvencia. Honro el cansancio acumulado de años de autoexigencia, y por respeto a esa historia elijo hoy una disciplina amable que cuida, que planifica descansos, que permite ajustes sin insultos. Valoro la coherencia por encima del aplauso, y sostengo mis límites incluso cuando no son aplaudidos, porque el aplauso es pasajero y la coherencia me acompaña cuando todos se han ido. Me hago cargo del tono con el que me hablo, porque ese tono educa a mis emociones, ordena mi sistema nervioso y establece el estándar de cómo deseo ser tratado dentro y fuera de mí. Identifico con rapidez el pensamiento comparativo, lo cuestiono con datos y lo reemplazo por la pregunta que sí ayuda: ¿qué pequeño paso concreto puedo dar hoy en dirección a mi dignidad? Celebro la quietud que nace al dejar de competir, y desde esa quietud encuentro creatividad para proponer, coraje para sostener y humildad para aprender sin drama. Hoy elijo personas, lugares y proyectos que me invitan a crecer sin humillar, y convierto esa selección en una práctica continua de cuidado que blinda mi autoestima del maltrato normalizado. Reconozco con gratitud que cada límite puesto a tiempo me devolvió horas de paz, y esa paz se traduce en energía disponible para amar, trabajar, crear y disfrutar con presencia. Practico la escucha propia con precisión, ajusto metas a mis recursos, priorizo lo eficiente por encima de lo perfecto y libero la fantasía de impresionar para quedarme con la realidad de contribuir. Decido que mi valor no fluctúa con el humor ajeno ni con mis resultados del día, y con esa decisión estabilizo mi ánimo y organizo mis esfuerzos en torno a lo que me importa de verdad. Me entreno para recibir buenas noticias sobre mí sin autosabotearlas con chistes hirientes, y en su lugar digo gracias, integro el reconocimiento y lo convierto en combustible para el siguiente paso. Siento compasión por las versiones pasadas que vivieron bajo el peso de la vergüenza, y les prometo que su esfuerzo no fue en vano, porque hoy estoy aquí sosteniendo la dignidad que ellas no podían imaginar. La vida me ofrece diariamente oportunidades pequeñas de elegirme, y al elegirlas con constancia construyo una identidad que se reconoce capaz, estable y respetuosa de sí misma. Me permito la posibilidad de gustarme sin culpa, y ese gusto se expresa en detalles prácticos, como vestir con comodidad, hablar con sencillez y dedicar tiempo a lo que de verdad me hace bien. Reclamo para mí la palabra merezco sin vergüenza, y al reclamarla la lleno de responsabilidad, comprometiéndome a cuidar lo que recibo y a compartir lo que puedo desde la abundancia emocional.
Suelto el viejo guión que decía que mi valor se gana con sufrimiento, y lo reemplazo por uno más sabio que dice que mi valor es origen, y desde ese origen construyo con calma. Conecto mi respiración con mis decisiones, y cuando la ansiedad aparece como alarma falsa, vuelvo al aire, bajo la velocidad, miro el contexto y actúo desde la cabeza fría y el corazón disponible. Reviso con honestidad mi diálogo interior, y convierto cada frase injusta en una oportunidad de educarme, reformulándola con exactitud y bondad, porque la exactitud sana y la crueldad confunde. Agradezco que ya no necesito convencer a todos para sentirme valioso, y esa libertad me permite concentrarme en mejorar mis procesos y en disfrutar del camino con menos ruido. Aprendo a hacerme preguntas de calidad, como que necesito, que es negociable, que no, que apoyo sería útil, y con esas preguntas convierto la vergüenza en un mapa hacia mi cuidado. Me reconcilio con mis tiempos internos, entendiendo que integrar lo aprendido toma más que un día, y por respeto a esa integración doy espacio, reduzco prisa y sostengo el rumbo. Transformo el perfeccionismo en prolijidad amable, en atención a los detalles que importan, en rigor con descanso, en excelencia humana que incluye margen de error y aprendizaje continuo. Siento orgullo de mi coraje tranquilo, ese coraje que no grita, que no humilla, que no busca audiencia, sino que se traduce en la constancia que mantiene mis valores bajo presión. Me vuelvo intencional al elegir a quien escucho, y priorizo voces que distinguen entre corrección y desprecio, porque la corrección me mejora y el desprecio me degrada, y yo elijo crecer. Resguardo mi historia de los escenarios que convierten lo íntimo en espectáculo, y cuando comparto, lo hago con propósito y con personas que honran la confianza, para que mi verdad se nutra y no se lastime. Integro la idea de que valgo incluso cuando no estoy produciendo, y organizo descansos completos que me devuelven presencia, porque el descanso digno es parte del respeto propio. Celebro el avance de poder decir no sin explicaciones de novela, y compruebo que cuando digo no con respeto, el mundo no se derrumba, mi cuerpo agradece y mi dignidad se fortalece. Limpio mi lenguaje de hipérboles que me reducen, dejo de llamarme incapaz por un error y empiezo a describirme como alguien que está aprendiendo, que puede mejorar y que ya mejoró mucho. Me enseño a sostener el halago y la crítica con la misma base de dignidad, usando el halago como nutrición y la crítica útil como herramienta, sin que ninguna defina mi valor central. Tengo presente que el humor sano es aliado de mi autoestima, por eso me río con cariño de mis enredos y uso esa risa para aflojar tensiones, nunca para perforar mi amor propio. Reafirmo a diario que pertenezco por existir, y a partir de esa pertenencia organizo mi colaboración con el mundo, aportando desde mis dones sin necesidad de excusas ni disfraces. Me entreno para pedir ayuda de forma directa y concreta, con el tono de quien se sabe digno, y descubro que la colaboración florece cuando la dignidad es el suelo compartido. Ajusto mis expectativas de manera realista, y ese realismo no me achica, me ordena, me orienta y evita el ciclo de euforia y vergüenza que antes me agotaba. Practico la transparencia conmigo cuando me descubro evadiendo, y en lugar de avergonzarme, nombro la evasión, la comprendo y diseño una acción pequeña y concreta que me devuelva al camino. Resguardo mi cuerpo del diálogo violento, y cuando una frase interna intenta usarlo como blanco, la detengo, la sustituyo por una descripción respetuosa y devuelvo a mi cuerpo su lugar de hogar. Invito a mi jornada momentos de presencia plena, como saborear con atención, caminar sin prisa, escuchar con interés, para recordarle a mi sistema que la vida es habitable y que yo soy suficiente en ella. Fortalezco la convicción de que mi voz merece espacio, y la ejerzo sin pedir perdón por existir, con respeto por todos y con fidelidad a lo que me sostiene en paz. Comprendo que la dignidad se demuestra más en lo cotidiano que en los grandes discursos,
por eso cuido mis hábitos, mi tono, mis pausas y mis decisiones pequeñas que suman en el largo plazo. Agradezco la lucidez de saber que reparar es más valioso que ocultar, y por eso elijo siempre que sea posible el camino de la reparación, porque me devuelve la estima y sanea los vínculos. Me observo con ojos de aliado, y desde esa mirada identifico recursos, celebro avances, atiendo necesidades y activo estrategias, construyendo una relación conmigo que es fuente de estabilidad. Declaro que no me dejo arrastrar por la vergüenza heredada de historias ajenas, escucho la mía, la pongo en contexto y la honro con decisiones que mejoran lo recibido. Uso mis metas como brújulas amables, no como látigos, y cada paso medible que doy en su dirección alimenta una autoestima basada en evidencias concretas y no en fantasías de perfección. Respondo a la comparación con gratitud por lo que ya es, sumo curiosidad por lo que puedo mejorar y me devuelvo a mi carril, donde mi ritmo y mis recursos mandan. Me comprometo a cuidar la forma en que hablo de mí en público y en privado, convirtiendo esa coherencia en una señal constante para mi sistema de que soy un lugar seguro para mí mismo. Celebro que puedo ser firme y amable al mismo tiempo, y traduzco esa combinación en límites claros, en pedidos directos y en una paciencia operativa que cuida mi energía. Reconozco el progreso cuando decido apartarme de dinámicas donde el menosprecio es cultura, y acepto que a veces la salida es la mayor demostración de amor propio y respeto por mi historia. Respiro con profundidad cuando el rubor sube, y con esa respiración le hago saber a mi cuerpo que esta vez no lo abandonaré, que aquí estoy, presente, sosteniendo mi lugar con calma. Me permito disfrutar del mérito honesto, agradezco a quienes me ayudaron, reconozco mi esfuerzo y sigo aprendiendo, sin teatralidad y sin la antigua costumbre de achicar lo bueno. Transformo el miedo a quedar expuesto en práctica de claridad, y con claridad me vuelvo accesible, predecible y confiable, cualidades que alimentan vínculos sanos y una autoestima estable. Me declaro aprendiz permanente con dignidad, y esa declaración me libera del peso de ser impecable, abriéndome a la curiosidad que aprende más rápido y se castiga menos. Asumo que mi voz es suficiente para mí, y desde esa suficiencia ya no pido permiso a la culpa para descansar, crear, decir no, pedir ayuda o celebrar lo que está bien. Vuelvo una y otra vez al presente, porque en el presente no hay inferioridad, hay acciones posibles, hay decisiones pequeñas, hay cuidado disponible, hay dignidad practicable minuto a minuto. Sostengo con constancia el compromiso de estar de mi lado, y ese compromiso se ve en lo que priorizo, en lo que descarto, en cómo me hablo y en el modo en que camino el mundo sin agacharme. Declaro con sencillez que soy suficiente, que pertenezco, que merezco respeto, y al declararlo lo convierto en práctica, en hábito, en cultura interna que guía mis pasos con serenidad y fuerza.